Buenos días. Damos la bienvenida a don Jesús Jiménez Cano, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, y a doña Nuria Martínez Barco. Tienen la palabra durante 10 minutos para explicar su posicionamiento sobre el proyecto de ley de universidades para Andalucía, y cuando quiera, pues adelante. Ahora. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, por supuesto, trasladar el agradecimiento por la oportunidad de comparecer ante esta comisión para exponer nuestra opinión sobre este proyecto de ley universitaria para Andalucía. Como primera premisa, es importante señalar que en los últimos años se han generado superávit presupuestarios en las cuentas de la comunidad autónoma, como en el del año 2024, que fue de 1.581 millones de euros, o los 1.296 millones que llevamos hasta septiembre de 2025. Esto supone un incremento importante del 44% respecto del ejercicio anterior, mientras que los servicios públicos se están deteriorando ostensiblemente. Pero a pesar de estos años de superávit presupuestario, el Gobierno andaluz ha sometido a las universidades públicas a una infrafinanciación que ha producido la asfixia económica del sistema público, generando un importante déficit en el que entraron 5 universidades públicas en diciembre de 2024 y que, según las primeras previsiones, alcanzará a todas en déficit en diciembre de este año. Pero, paradójicamente, en este mismo tiempo, el Gobierno andaluz ha autorizado la implantación de 5 nuevas universidades privadas. Esta forzada restricción presupuestaria ha obligado a las universidades públicas y a las organizaciones sindicales a movilizarse para exigir el cumplimiento del modelo de financiación acordado en septiembre de 2023, para poder hacer frente, entre otras cosas, a las subidas salariales de los presupuestos generales del Estado, al cumplimiento de la Ley de Función Pública de Andalucía, así como de los acuerdos firmados por la propia Consejería de Universidad y, por supuesto, a las sentencias judiciales ganadas por comisiones obreras. A esto habría que añadir el mal llamado rescate a la Universidad de Málaga, que se ha visto obligada a abonar intereses a la Junta de Andalucía por una quiebra provocada, sentando un peligroso precedente que ha sido ahora aplicado por la Comunidad Autónoma de Madrid a algunas de sus universidades públicas. Es necesario tener en cuenta la significativa repercusión en la economía andaluza que genera la inversión en las universidades públicas y que supone casi un 3% del PIB regional, según un estudio en el que colaboró la propia Consejería de Universidad y que concluyó que son las universidades andaluzas en el conjunto del Estado las que más contribuyen a generar tejido económico en su entorno. Y ahora se propone una nueva ley de universidades para Andalucía de apariencia inocua, pero con un trasfondo profundamente ideologizado y regresivo para las universidades públicas. En primer lugar, porque no se recoge ningún compromiso económico concreto que garantice la solvencia y el sostenimiento económico del sistema universitario público de Andalucía. Sin embargo, sí se incluye la obligación de atraer como mínimo un 25% de financiación externa por parte de las universidades públicas, cosa que nos inquieta profundamente vista la experiencia de Madrid. Esta carencia impide la planificación plurianual de los presupuestos universitarios, que por otra parte se requiere en la misma ley, pero que no sería posible realizarla sin conocer las partidas presupuestarias asignadas plurianualmente. Por tanto, en esta cuestión requerimos dos cosas. En primer lugar, la inclusión en el articulado de un compromiso concreto para alcanzar el 1% del PIB contemplado en la LOSU, indicando la senda de crecimiento prevista para lograrlo. En segundo lugar, por supuesto, la incorporación de la cláusula de salvaguarda que garantice las cantidades mínimas de financiación de un presupuesto para el siguiente, que asegure la aplicación de las revisiones salariales, el crecimiento vegetativo de las plantillas, la aplicación de los acuerdos alcanzados, así como la aplicación de las disposiciones legales y resoluciones judiciales que afecten a los incrementos retributivos de las plantillas, comprometiéndose igualmente la necesaria adaptación de la cota presupuestaria de personal. En segundo lugar, exigimos al Gobierno andaluz que ponga freno al avance de la privatización del sistema andaluz de universidades. Y decimos esto porque en esta ley,
En esta ley se debe eliminar cualquier posibilidad de subvención pública para sostenimiento parcial de las universidades privadas, ya sea directa o indirectamente. Y en este caso, las becas públicas en ningún caso deben ser aplicables al estudiantado de las universidades privadas, ya que ello generaría una subvención indirecta de las mismas, fomentando el elitismo social, rompiendo los equilibrios en relación con los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad del estudiantado. Esto es extremadamente peligroso porque supone implantar un sistema de enseñanza universitaria concertada con centros privados. Una vez más, el Gobierno andaluz fomentando la concertada. Esta ley también debe impedir el desarrollo de titulaciones espejo. Que sean rentables no justifica que se creen titulaciones para las universidades privadas. Si el número de plazas públicas en una titulación es insuficiente, es un deber del Gobierno andaluz ampliar el número de plazas públicas dotándolas con financiación suficiente, con el personal necesario y con la infraestructura adecuada para así mantener la calidad del sistema universitario andaluz. Igualmente, se debe establecer con imparcialidad y objetividad los parámetros que se tendrán en cuenta para la programación y aprobación de nuevas titulaciones que se incorporen al mapa de titulaciones universitarias en Andalucía. Y, por supuesto, no se puede permitir el doble rasero en el sistema universitario andaluz. La incorporación de universidades privadas, y aquí ponemos el acento sobre las que imparten formación online, y el despliegue de sus titulaciones no se puede permitir que se haga sin exigirles el cumplimiento de todos los niveles y estándares de calidad con los mismos parámetros, requisitos y mecanismos de inspección y evaluación que se aplican a las universidades públicas. Por último, se debe establecer un estricto régimen de incompatibilidades para el ejercicio profesional que impida el trasladarse a las universidades privadas o el uso de los servicios e infraestructuras de las universidades públicas por parte de las privadas, porque es que parece que no hemos aprendido nada de lo que está ocurriendo en la sanidad pública andaluza. En tercer lugar, basta ya de injerencias en la autonomía universitaria, porque la conformación del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria podría vulnerar la Constitución española. Según su composición y funcionamiento, se podrían llegar a imponer en el Pleno decisiones de una representación mayoritaria externa, al incluirse a las universidades privadas, que podrían participar en decisiones que competen exclusivamente a las universidades públicas. Bajo ningún concepto se debe de permitir el voto de las universidades privadas en ámbitos competenciales exclusivos de las universidades públicas. O a lo mejor es que el Gobierno andaluz pretende poner al lobo a cuidar de las gallinas. Y por destacar algún aspecto más de la comparecencia que tienen por escrito o que se enviará, advertimos sobre los incumplimientos e inaplicaciones legales. Nos parece inverosímil que en esta ley se cree una nueva figura del profesorado ayudante, competencia que corresponde al Estado y que además, tal y como está definida, aumentaría la precariedad del sistema. Igualmente, se produce alguna que otra discriminación entre personal de diferentes colectivos en función de su vinculación contractual, contraviniendo disposiciones legales. Varias sentencias nos han dado la razón a comisiones obreras en relación con la discriminación por razón del vínculo contractual, avalando nuestros razonamientos jurídicos, por lo que pedimos que se corrijan estas cuestiones antes de finalizar la tramitación parlamentaria y así evitamos tener que acudir nuevamente a los tribunales para hacer valer el derecho a la no discriminación de unos colectivos sobre otros. En resumen, para comisiones obreras, estos son algunos de los principales elementos regresivos que contiene la LUPA, que, por cierto, ya fueron advertidos en el proceso de diálogo social que mantuvimos en el proceso de elaboración y que sin duda valoramos ese proceso, pero que no dio los resultados óptimos, ya que intencionadamente no han sido oídos. Y que además pueden suponer un cambio de modelo que podría afectar gravemente al sistema público de educación superior de Andalucía. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias. Ahora los portavoces parlamentarios les preguntarán por las posibles dudas que hayan tenido en sus intervenciones. Señora Gómez Corona. Sí, muy brevemente. Primero, para agradecer, como siempre, a Comisiones su disposición y el análisis concienzudo que hacen de los textos legales. Yo quería prestar atención sobre lo último que ha dicho, porque es verdad que yo no había reparado en ello, y es el problema del profesor ayudante, ¿no? Y como creo que su consideración es que se elimine por completo de la ley, ¿verdad? Que desaparezca la figura, dado que no está contemplada en la legislación estatal, que es la que podría crear. ¿Sí? Vale.
Pues simplemente era eso, muchísimas gracias. Señor Ruiz. Simplemente agradeceros la intervención. Creo que son motivos más que suficientes para plantear una enmienda fuerte y muy útiles. Muchísimas gracias, la vamos a tener todas en cuenta. Y señor García. Muy buenos días, agradeceros las aportaciones y efectivamente, pues como ahora empieza el trámite de enmiendas, trabajaremos esas enmiendas y seguramente pues avancemos en algunas cuestiones de las que habéis comentado. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por su comparecencia y por sus aportaciones.